Y el título de este mensaje es Profecía sin manipulación. Qué tema el de la profecía, ¿no? Qué tema tan importante. Dice en el libro de Proverbios capítulo 29, verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin la palabra de Dios el pueblo se desenfrena. ¿Por qué me viene a la cabeza cuando estaba Moisés en el monte Sinaí y Aarón se había quedado con el pueblo? Ya habían pasado un montón de días, pensaban que Moisés había muerto y el pueblo le pidió hacer un becerro. Lo autorizó Aarón. Se había desenfrenado el pueblo, había salido disparado hacia cualquier otro sector, porque el pueblo estaba totalmente desenfrenado. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura que nosotros tenemos es la Biblia, es las Escrituras. Es lo más seguro, lo certero. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, usando Dios a hombres distintos y plasmando el libro precioso, inspirado por Dios, para que lo miremos, lo leamos, lo retengamos, lo mimemos, lo cuidemos, lo vivamos. Y esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Días pasados me decía una hermana, a causa de los tiempos que se van viviendo, y me decía, hay que preparar a la iglesia para los tiempos presentes y para los tiempos que se vienen. Entonces yo me quedé meditando en lo que ella me había comentado y comencé a revisar las prédicas que están subidas en el canal de la iglesia, Ríos de Vida Mar del Plata, en YouTube. Y comencé a mirar acerca de las prédicas que apuntaban a prepararnos para el día malo. Va a haber un día que será malo. Tremendo, ¿eh? Y comencé a ver algunas de esas prédicas. El 31 de enero de este año, no me fui más atrás. El título, Seamos como los que velan. El 25 de febrero, Hurtar, matar y destruir. El 7 de marzo, Procesados y en el horno. El 29 de abril, Estamos preparados. El 30 de mayo, ¿dónde cayeron mis cuerdas? Todos mensajes que apuntan al presente y al futuro inmediato, que prepara la vida de nosotros
para estar listos para el día malo, para el día de la prueba, para el día de la aflicción, para el día del dolor, para el día de la pérdida. Es que no estamos aislados de los tiempos que están preparados por Dios, por el Señor, para la tierra, nos incluyen a nosotros, guardados por el Espíritu Santo, bajo las alas del omnipotente Dios, pero que estamos en el mundo. Uno está preparado, debe prepararse, y la palabra profética más segura que nosotros tenemos es las Escrituras, a las que vamos a hacer bien en estar atentos porque alumbra como una antorcha. Cuando uno está avisado es más fácil. Es más fácil. Por eso, cuanto ha mejorado tantas cosas que han progresado en el mundo, la navegación, la aviación, hoy en una simple web ya tienen la situación climatológica, si va a llover, si no va a llover, si va a haber huracanes, si va a haber tormentas, si va a haber granizo. Están avisados. No hay absolutamente ningún piloto que vaya a salir con su avión sin primero poner algunos de esos lugares para buscar la situación climática. Y sabe que le esperarán arriba cuando el avión se elevó tormentas o turbulencias. ¿Han viajado alguna vez con turbulencias los que han tenido oportunidad de viajar en avión? Yo he viajado con turbulencias. Se la regalo, mi amigo. Se la regalo. En un momento cae en un pozo de aire y el avión solo baja 200, 300 metros de golpe y es una cosa impresionante. A veces se apaga la luz en el avión y parece más tétrico. Bueno, el piloto ya sabía, había sido avisado. En muchos casos, antes de pasar por esos lugares de turbulencia, él dice que se suspenda el servicio que da el avión, las azafatas, y dice, tomen sus asientos, abróchense los cinturones. Y ahí viene el sacudón. Están avisados. La Biblia nos sirve para esto también. Además de para crecer, para ser edificados, no solamente en los tiempos de turbulencia, sino en los tiempos de bonanza, en los tiempos de paz, en los tiempos de sobreabundancia, en los tiempos de embarazos, en todo tiempo, en todos los tiempos somos avisados. Pero yo les leí un texto el domingo pasado, por eso estoy hablando de esto, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo había ido a Éfeso y se había encontrado con la iglesia y les dice, ¿ustedes en qué bautismo fueron bautizados? Dicen el bautismo de Juan. Y primero Pablo le dice, ¿ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído hablar lo que es el Espíritu Santo. Y ahí Pablo le dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y dicen, en el de Juan. Entonces dice, tienen que ser bautizados en el bautismo del Señor. Y los bautiza de nuevo. Y les impone las manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, eran en total 12 hermanos. Qué tremendo lo que es nunca menospreciar las cantidades. Si el apóstol Pablo, aun cuando era el inicio de la iglesia, hubiese menospreciado las cantidades, nunca las menospreció.
y esto lo explicaba días pasados. Pero después que Pablo les impuso las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo en Hechos 19:5. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y es acá donde me meto en el centro de la prédica, en el centro de una situación tormentosa. ¿No vieron los cazadores de tornados? Esto no es verso. Hay de verdad en Estados Unidos, sobre todo los cazadores de tornados. No solamente es la película, andan detrás de los tornados, buscan los tornados. Y cuando se meten en el corazón, claro, ¿cómo salís de ahí, no? En algunos casos no salen. Bueno, el tema de la profecía es algo tremendamente precioso, tremendamente bíblico, pero que hay que tener cuidados para no equivocarse por los manoseos de la profecía. En el libro de Éfeso, cuando Pablo, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, a esos 12, le impone las manos, reciben el bautismo del Espíritu Santo y comienzan a profetizar. Y mientras ellos profetizan, la iglesia se iba edificando, sin duda. Ellos iban creciendo, hubo una explosión, estaban en el medio de esa tormenta, pero en un lugar controlado, era controlado por Dios, y tenían y veían todo lo que estaba ocurriendo allí en ese mover del Espíritu Santo. La iglesia se despierta, dice, hablan en lenguas y profetizaban. Ya no hablo de la palabra profética más segura que tenemos, que de ella no tenemos que salir nunca, sino que ahora hablo de la profecía que puede y debe haber en la iglesia, no forzada, una profecía no forzada, que es la que dice, así dice el Señor, y uno da la palabra profética que Dios le da a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, dice el apóstol Pablo a la iglesia, que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Claro, yo entiendo que en ese momento la iglesia estaría viviendo un desorden absoluto, y eran lenguas, y era tal lo que vivían, que era todo hablar en lenguas, y si yo ahora estuviese hablando en lenguas, alguno de ustedes me miraría un rato, otro rato, diría qué lindo, qué bárbaro, pero si el miércoles sigo hablando en lenguas y el domingo sigo hablando en lenguas, se va a ir a una iglesia que le hablen en español y que entienda lo que estoy diciendo. Las lenguas edifican a uno mismo. Es un misterio tremendo, precioso, increíble. Para el mundo es increíble. Cuando yo hablo en lenguas, el enemigo no entiende absolutamente nada, pero mi espíritu se edifica. Y qué lindo. Aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que lo hemos recibido, uno no debe dejar de hablar en lenguas jamás. Cuando estás solo en tu casa, habla en lenguas, habla en lenguas. Es algo precioso, es algo que no tiene que apagarse. Esto de las lenguas es algo reservado para todos, no es algo para algunos. Ayer en la charla que tenía con los jovencitos, les tocaba el tema y de la importancia, les hice todo un panorama, todo
algo histórico de cómo fueron ocurriendo los hechos, porque no tienen que ignorar esto. La iglesia no tiene que ignorar esto. Las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo es algo para toda la iglesia del Señor. Pero cuando habla de la edificación, dice Pablo, es mejor dar una palabra profética que las lenguas. Y dice que a través de la palabra profética hay edificación, exhortación y consolación. La profecía, cuando uno da una profecía, que es una palabra que Dios da a alguien, dice, así dice el Señor, y da la palabra profética. Haré tal cosa y tal otra y tal otra, y haré tal otra y ocurrirá tal cosa. Y se escucha, se retiene y se analiza esa palabra siempre a la luz de las Escrituras, porque la palabra profética más segura que la iglesia tiene es la Biblia. Y cualquier profecía que puede dar cualquiera de nosotros tiene que coincidir absolutamente con el espíritu de las Escrituras, porque si sale de eso, es un gran problema. Para algunos, después de muchos años, los que tenemos muchos años de creyentes, pues, y hermano, no comemos gato por liebre. Yo no sé, yo me doy cuenta si una palabra profética es inspirada por el Espíritu Santo o si una palabra profética es inspirada por la carne, porque tiene olor a carne. Si usted huele en su casa olor asado, ¿vieron cuando hay asado y usted no está haciendo asado? Es porque el vecino está haciendo asado. ¿Me explico? Es así, es así. Todavía ni empecé, porque esperan unos momentos que para mí son los más lindos, son los que estoy esperando. Hechos capítulo 21, verso 1. Porque mire que en un ratito me meto una maraña que ni le cuento. Si tiene un paraguas, tráigalo, ábralo. Si trajo el piloto, colóquelo. Si tiene un escudo, sáquelo de la cartera. Hechos capítulo 21, verso 1. Después de separarnos de ellos, dice, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y no dice a Pata, a Pátara. Y hallando un barco que pasaba Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Fíjese, decían a Pablo por el Espíritu de Dios que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
¿Entienden lo que pasó? Había una profecía. Ágabo toma un cinto que era el de Pablo, se ata y dice, esto le van a hacer al dueño de este cinturón. La profecía. Y como no lo pudimos persuadir, no, a ver en qué versículo que dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Había una profecía. Entonces Pablo respondió, y acá es donde me empiezo a meter en una camisa que me cuadra justa, no es grande. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de eso, de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Ahora, el tema de la profecía, y yo, mire, que estoy enseñando esto a la iglesia y no es que nos caracterizamos en una iglesia que hay abundancia de profecías, la realidad es que no. Sin embargo, está bueno que podamos entender esto para estar avisados. No estoy en contra de la profecía, al contrario, cuando Dios me da una palabra profética, yo la doy y dice, así dice el Señor, y la digo. Ahora bien, hay aristas que tiene la profecía que uno las tiene que tener en cuenta, las tiene que tener presente y que tiene que tener muchísimo cuidado. La profecía es, dice la palabra, para edificación, exhortación y consolación. Pero a veces a personas les encanta lo que es la palabra profética exhortando. ¿No vieron que hay gente que les encanta exhortar? Exhortan. Y a veces uno tiene que decir, pará. Porque la palabra profética también edifica y consuela. Es más, me atrevo a decir algo. La palabra profética dentro del pueblo, la que más tendría que abundar, es la de edificación y la de consolación. Deje para los ministerios de gobierno, si puede, la profecía como exhortación, porque es clave. Es clave. Porque la exhortación dada por personas que no tienen la autoridad y el respaldo de Dios, a veces no suena bien. Alguno me puede decir, pero ¿qué pasa si Dios me da una palabra profética para otro hermano y es una palabra de exhortación? Sea yo, sea cualquier otro, vaya a ver al pastor y dígale, Dios me dio esta palabra para tal hermano. Júzguela usted, hermano pastor, si es de Dios, si se la quiere dar o no se la quiere dar. Y nos la dan, y me la dan, o se la dan al pastor de esta iglesia. Si está en otra iglesia, trate de dársela al pastor de la otra iglesia, porque esa es la línea finita que hay. Porque ante una palabra de exhortación mal dada, más que edificar, aun cuando fue de exhortación, termina destruyendo. Fíjese si este Ágabo, qué distinto que hubiese sido, era pleno avivamiento, plena unción. Qué distinto si Ágabo hubiese tomado a Pablo y le hubiese dicho, mire, hermano,
apóstol, Dios me dio una palabra, yo se la quiero dar a usted, se la doy. Acá la tiene. Pero era Ágabo, que era un profeta. Dice que el apóstol Pablo, alguno dirá, qué malhumorado, qué mal carácter, qué poco genio, qué poco que acepta las sugerencias. Termina diciéndole, hermanos, ¿qué están haciendo ustedes quebrantándome el corazón y poniéndose a llorar acá? Si ustedes saben que yo estoy dispuesto a dar la vida por el Evangelio. Y como no lo pudieron persuadir, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que dijeron, Señor, hágase tu voluntad. Y ahora les digo, chocolate por la noticia. Usted no sabe que se va a hacer la voluntad de Dios. Pero estamos avisados. Pero hay gente que le encanta la palabra profética, dar palabras que son siempre de exhortación. Ahora, no le vaya a usted a dar una exhortación porque no le gusta ni medio. Le huyo a dar palabras de exhortación, salvo en casos extremos. La edificación y la consolación es una edificación, una profecía que me encanta. Ahora, cuando es necesaria la palabra profética de exhortación, no me tiembla el pulso ni un momento para darla. Aristas de la palabra profética, así como tiene una que yo la llamo la negativa, que es la que acabo de decir, cuando se utiliza mal. Tiene la positiva, que tiene relación cuando es dada por Dios, cuando coincide con las Escrituras. ¿Por qué es positiva? Primero, porque viene de Dios. Segundo, porque le trae claridad a un hermano o a una congregación. ¿Para qué? Para que no haya manipulación. Tiene que coincidir y tener estos ingredientes. Y la palabra profética, cuando viene de Dios, siempre da paz. Absolutamente siempre. Amén. ¿Cuál es la negativa? La negativa es cuando la profecía viene añadida con manipulación. Y ahí sí, es grave. Hay que tener mucho temor de Dios para dar una palabra profética. ¿Por qué es manipulación? Porque cuando alguien dice, así me dijo el Señor, Dios me habló y me dijo que te diga tal cosa, ya te desautorizó, porque te dijo, Dios me habló a mí. Entonces, ¿qué hago? Del otro lado, ¿qué haces? Y ya me dijiste que Dios te habló y me diste una palabra durísima. Porque me dijiste, así dijo el Señor y voy a hacer tal cosa y tal otra, y un juicio terrible. Y pasó a ser manipuladora. ¿Por qué? Porque dijo, Dios me dijo, y como Dios me habló a mí y a vos no, tiene autoridad lo que yo te he dicho. Es terrible. Es terrible. Es grave. Por lo dañino. Aun cuando puede venir con juicio, está la otra palabra profética que exalta a la persona y también es manipuladora.
Cae alguno y viene y te dice, no sabes, Dios me mostró que vas a ser profeta. Y el otro se quedó como diciendo, me dijo que voy a ser profeta. Sí, Dios te va a sorprender y te va a añadir y te va a dar. Dios te va a levantar como apóstol. Y entran a tirar llamados y empiezan a tirarse reconocimientos para ganar el corazón de alguien. Eso es manipulación. Miren lo finito que es caminar por un lugar. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en el Espíritu y cuando uno anhela ser lleno del Espíritu Santo, y de verdad anhelo esto, y yo creo que cada uno lo anhela. La iglesia de Éfeso eran 12, hablaban en lenguas, profetizaban. Andar en el Espíritu es como correr por un camino finito. Si uno camina en el Espíritu no va a caer nunca, va a estar aferrado de la mano del Señor. Pero si toca un poquito la banquina, puede desbarrancar. Miren, yo les hablo en carne propia. En el año, creo que fue 2000, si no me equivoco, 99, 2000. Me acuerdo, había ido a un lugar determinado y había habido un pastor que venía de otro lugar, de otra congregación. Y me acuerdo que él estaba predicando y en un momento dejó de predicar y dice, así dice el Señor a la iglesia de Mar del Plata, y me dio una palabra donde solo me alababa. Me alababa, me alababa, me alababa, me alababa, me alababa. Y te va tocando la carne. Te va tocando los sentimientos. Y Dios te va a levantar así, Dios te levantará así, y tra. Yo le puedo asegurar que era una palabra que era, no sé. Y en ese momento, yo no la verdad que me agarró de sorpresa. Y después la comencé a analizar a esa profecía que me habían dado. Y tenía un olor a carne asada que ni le cuento. Y mire que era todas rosas. Era tirarme el mejor perfume, tiraba. Yo dije, ¡qué bárbaro! Se ve que debe estar ahí. Estaré a la derecha del Señor. Cuidado. Hay gente que para ganar, átenmelos por favor. Alguien que para ganar el corazón de alguien lo exalta y le da una palabra y Dios me dijo que vas a hacer esto y aquello otro y vas a alcanzar aquello y te va a dar aquello y vas a lograr aquello y vas a conseguir y vas, aleluya, quiero más. Claro, tanto le habían dado. Más. En esa profecía nunca había cruz, nunca había búsqueda de Dios, nunca había profundizar en los misterios del Señor. Nunca había quebrantamiento, no había, era todo tan allí arriba, un pum para arriba tremendo. Y pasa. Para ganar el corazón de alguien, Dios te levantará como profeta, Dios te levantará como evangelista, Dios te levantará como apóstol, Dios te levantará como pastor, Dios te levantará como maestro, Dios te dará el don de sanidad. Y Dios, ¿y qué? ¿Saben la cantidad de veces que he escuchado cosas así? Personas que los hicieron después, con el tiempo, fue ponerles un plomo encima de sus hombros, porque no venía del trono de Dios. No terminó siendo esa profecía ni de edificación, ni de consolación, ni de exhortación. Terminó siendo de destrucción. Y recuerden, cuando usted a alguien le dijo, porque Dios me mostró tal cosa, Dios me dijo que te diga, es ponerse un escalón encima del otro. Y Dios nos libre. No te pongas nunca en un escalón arriba de otro, porque justamente lo que el Señor nos lleva es servir al hermano, amar al hermano.
Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero a la luz de las Escrituras. Había hace muchos años un hermano en un lugar donde siempre teníamos conferencias, nos juntábamos toda la organización y allí teníamos, y todos los años había un hermano, no miento, que todos los años siempre él pasaba adelante y tenía una palabra profética, y no una, otra. Y pensábamos y decíamos, qué bravo, saben que no nos pasa esto, pero qué bueno, porque si nos pasa, no me tiembla el pulso ni un minuto, de verdad lo digo, no lo digo con orgullo, pero no pasa. Pero había un hermano que todo el tiempo tenía una palabra profética. Entonces acordamos, y algo que no lo hemos aprendido de un día para otro. Yo me acuerdo ya en la década del 70, aquellos padres espirituales que tenían, nos enseñaban y nos decían, cuando uno tiene una palabra profética, no es que va al micrófono y la agarra y la da. Íbamos a los pastores y les decíamos, miren, Dios me dio una palabra y el Señor me dijo así, que diga así dijo el Señor, tal cosa, tal otra y tal otra. Y los pastores o el pastor, que en ese momento era el pastor Daniel García, él evaluaba si esa palabra era de Dios, si era de la carne, si edificaba, si consolaba, si exhortaba, pero sobre todo si era una palabra de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Quién tenía este sentir? Iba y se lo transmitía al pastor y se sacaba toda responsabilidad. Y el pastor era el que ahora tenía la responsabilidad, saber si ese hermano daba la palabra profética o no. Pero este hermanito del que yo les hablo, hermano, no le importaba nada, no pasaba por arriba, por encima, que en ese momento estábamos todos, éramos, no sé, qué sé yo, como 20 pastores y la congregación, y él pasaba directa y le daban el micrófono. Y yo me acuerdo que un día, en una reunión privada con todo el presbiterio, digo, hermanos, no lo tomen a mal, pero esto es un desorden. Y todos dijeron, tenés razón, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que quien dirige el culto, pues no le dé más el micrófono al hermanito fulano de tal a que dé palabra profética, porque más que palabra profética, está dando pan duro. Y todos decían, es pan duro, y entonces, ¿pero por qué le dan lugar? Tenés razón, se terminó, hermano. Tenía una palabra profética, vení que en ese momento nos juntábamos, éramos 12, 14 presbíteros, había, no sé, 50 pastores, andá a ver a quien quieras, pero ninguno va a dar una palabra profética porque terminaba haciendo daño, porque no venía del trono de Dios. Ágabo fue un profeta precioso, muy, muy lindo, y delante de todos se ató el cinturón y dijo, le van a hacer esto al que se vaya, y era de Dios, venía de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo le termina diciendo, muchachos, cállense, yo estoy dispuesto a dar mi vida, estoy dispuesto a ser quebrantado por Dios. Miren que no hablo de mí o por una palabra profética de mí, hablo de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Y alguno me puede decir, a ver, la verdad que con lo que estás diciendo ni me voy a animar a dar una palabra profética. Sí, si Dios te habla, te acercás a donde estoy y decís, mirá, Dios me dijo que diga tal cosa y tal otra y tal otra. Encima le digo más, no soy cortamambo. Los que me conocen saben. Tengo el sí fácil. Sí, mira, metele. Pero cuando veo que es una palabra que es de la carne, pues hay que ponerle un límite, porque si no, no edifica. Y no edifica, decía Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 14, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede decir, me sale de adentro, tengo que dar la palabra profética, la tengo que dar, porque me explota. No.
el espíritu está sujeto al profeta. No quiere decir que es algo ingobernable, que se me abre la boca porque el Espíritu Santo me abrió la boca. No, no. Es tan respetuoso el Señor aún de cada uno de nosotros que nosotros podemos controlar determinadas cosas. Está sujeto al profeta. ¿Se entiende? Es tan sencillo, pero cuando está mal enseñado, hacen un desastre. En una oportunidad, una hermana viene y me cuenta, miren esta historia porque es tremenda. El pastor estaba en un lugar, tenía que irse a otra ciudad, y como tenía que irse, una iglesia apostólica y profética, lo que hace es toma un manto, ellos acostumbran a hacer eso, toma un manto, lo pone sobre la persona y le dice a la persona: así dice el Señor, vos serás ahora la responsable de esta congregación. Y perdóname, terrible regalo, un peludo de regalo le dejó a la pobre hermana, que ni le cuento. El pastor le dio una profecía: te harás cargo de la iglesia. Por supuesto, al poco tiempo se deshizo todo. No quedó nada. La hermana se fue del lugar y le tiraron un manto. ¿Por qué? Porque termina habiendo abundancia de profecías que no vienen del trono de Dios. La profecía puede manipular de una manera impresionante. De acá arriba, donde estoy yo ahora, si yo quisiera manipular la iglesia, sería muy fácil. Y no me malentienda, no me malinterprete. Tengo muchísimo temor de Dios. Pero si yo aquí arriba me pusiese a llorar, y ¿saben los shows que se pueden hacer de arriba de un púlpito? ¿Saben el show que se hace? Con lo económico, con las ofrendas, con todo. De paso lo digo, las ofrendas es bíblico, es muy bíblico, y tendríamos que ser muy generosos. Y los diezmos es bíblico, y tendríamos que ser muy generosos. Pero más allá de eso, es manipulación. Y pasa con cada enseñanza. Cuando yo les decía el otro día y hablaba sobre cuando en Hechos de los Apóstoles los brujos se convertían y traían los libros y los ponían allí y los quemaban, y la gente, era un avivamiento tremendo, era un mover del Espíritu Santo. Y lo mismo ocurre, el mover del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, con las lenguas, con las profecías. Tiene que haber un mover del Espíritu Santo que trae libertad a las vidas y un crecimiento a la congregación. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y finalmente, terminando, yo trato de omitir a veces la palabra Dios me dijo que te diga, porque eso habla de una cosa mayor y del otro lado que no me puedan dar una contestación. Es una línea finita. Yo les invito el día, si alguno quiere incursionar en el tema, hay una película muy vieja que creo que relata lo que pasaba en el siglo XVI, XVII, creo, no me lo acuerdo bien, que era Las Brujas de Salem.
Las brujas de Salem, yo les recomiendo esa película, mírenla, porque las brujas de Salem eran unas chicas que estaban cuestionadas y de golpe empezaban a decir, uy, lo que veo allá, veo ángeles, y toda la gente, claro, nadie veía nada, pero ellas lo veían. Era mentira que lo veían, no veían nada. Allá veo, miren lo que está pasando allá. Y la gente se daba vuelta y no veía nada. O sea, pero ellas lo veían. Se ve que tiene poderes de Dios. Véanla, se lo recomiendo. Es la línea finita por la que la iglesia del Señor tiene que caminar. ¿Para qué? Para no hacer desviar a los pequeñitos. Hermanos, ¿por qué los pastores tenemos muchísima responsabilidad? En todos los aspectos tenemos responsabilidad. Pero hay uno que vamos a tener una responsabilidad inmensa. Y es que velamos por la iglesia y somos responsables de la iglesia. Y la profecía bien enfocada es una preciosura en la iglesia. Y los animo a que haya abundancia de palabra profética, porque edifica, consuela, exhorta y de una edificación preciosísima para la iglesia. Y termino